Bogotá, Distrito Capital. Allí tienes el mapa del Distrito Capital con los colores de su bandera, amarillo y rojo, y en el centro el escudo de la ciudad. Esta panorámica nos muestra a Bogotá y la cantidad de barrios que tiene, lo densamente poblada que está Bogotá. Esta imagen corresponde al Cerro de Monserrate, en donde la gente va no solamente en Semana Santa a rezarle al Señor de Monserrate, sino también a hacer ejercicios sábados, domingos, entre semana. Es muy concurrido. Tenemos el Parque El Salitre, un espacio muy natural, con muchas actividades para realizar allí y recrearse. Para subir a Monserrate, observa que tenemos el teleférico o el funicular. Bogotá ha hecho mucha inversión en infraestructura y en especial en los parques. Observa, esta es la imagen de la zona de juegos del nuevo Parque Tercer Milenio en la localidad de Santa Fe. Si has recorrido esta zona del centro, ¿recuerdas el Bronx? Bueno, por allí hicieron este hermoso parque, muy hermoso, grande y con mucha seguridad. La interrogación que ha aparecido todo el tiempo corresponde y está encima de las localidades de Bogotá. ¿Por qué? Bogotá está haciendo una tarea de racionamiento de agua debido a que los embalses están muy bajitos. Entonces me he preguntado, ¿y en qué localidad estará mi barrio? Porque pues yo sí sé que estoy en tal barrio, pero ¿en dónde es eso? Para saber cuándo me toca el turno del ahorro de agua, de colaborar para que todos podamos tener agua en estos momentos difíciles. Lo vamos a ver. Fuera de eso, otras cosas abordará Bogotá Distrito Capital, muchos temas que ustedes van a ver a continuación. El fondo musical corresponde a La Gata Golosa, un pasillo que sin letra se hizo famoso en la capital. Su compositor, el señor Fulgencio García, nació en Purificación, Tolima, en el año de 1880, y su familia se vino a la capital y aquí él realizó su carrera musical. Escribió en 1912 este pasillo que tituló Suacha, pero como se escuchaba mucho en un restaurante que era frecuentado por músicos y poetas y que tenía el nombre de ese restaurante en francés, se decía Jete Goula, en español es Alegría Gala. Su nombre es de origen francés y como la gente de nosotros no sabemos así como pronunciar bien en francés, terminó diciendo La Gata Golosa. Y así rebautizó el restaurante los que consumían allí. Así también lo hizo su autor, quitó el nombre de Suacha y le puso La Gata Golosa. Pero también vamos a oír el himno de Bogotá, que es del poeta boyacense Pedro Mejía Bendaño, y la música estuvo a cargo del maestro antioqueño Roberto Pineda Duque. En 1974 se encargó a la gente que quisiera participar, a los compositores, para que compusieran un himno que fuera muy, describiera Bogotá. Este fue escogido entre varias propuestas y ganó un suculento premio, 50,000 pesos. Escuchemos un poquito de este hermoso himno de Bogotá. Generalidades de las localidades. ¿Dónde se ubica Bogotá, Distrito Capital? Límites de Bogotá, localidades de Bogotá, recorrido por las diferentes localidades de Bogotá. Bienvenidos. ¿Dónde se encuentra Bogotá, Distrito Capital? En el departamento de Cundinamarca. Ahí está el departamento y aquí está el Distrito Capital. ¿Cuáles son los límites? Al norte limita con Chía, al sur con Huila y Meta, al occidente limita con Cota, Funza, Mosquera, Suacha, Pasca, Arbeláez, San Bernardo, Cabrera. Por el oriente con Sopó, La Calera, Chuachi, Ubaque, Chipaque, Une, Gutiérrez, Meta.
Esta forma de presentar el mapa es como aparece, como estaría ubicado en Cundinamarca. Bogotá se encuentra con respecto al país en la parte central. Localidades de Bogotá: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Observa, los números corresponden a cada una de las localidades. Por ejemplo, si digo la localidad 7 es Bosa, la localidad 11 Suba, la localidad número 1 Usaquén y la 20 Sumapaz. Vamos a empezar entonces a hablar de las diferentes localidades. Aquí tenemos la imagen de barrios de diferentes partes de Bogotá. Entonces, ¿cuáles son las localidades? Vamos a empezar con la primera localidad, la localidad de Usaquén. Allá en el mapa la observas, los punticos, y el nombre. Su nombre está dado en honor a la princesa Zipa Usaca. ¿Qué significado tiene este nombre de la princesa? Ese significado de Usaca es Tierra del Sol. Fue fundado este municipio, antes fue municipio, en 1539. Dato histórico: en la década de 1950 del siglo pasado se produce la anexión propiamente dicho de algunos municipios de Cundinamarca. Esta decisión fue tomada en un consejo de gobierno del 17 de diciembre de 1954 en Villa de Leyva por el gobierno de facto, o sea, era interino ahí, de un golpe de estado que dio el general Gustavo Rojas Pinilla. Allí se anexaron en este consejo 6 municipios vecinos, entre ellos Usaquén. Está también Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. ¿Qué actividades se desarrollan en Usaquén? Algunas de las actividades que se practican en la localidad son la talla de madera y la confección de tejidos. En uno de sus talleres se tejieron los acabados que cubrieron el interior de la nave espacial Apolo 11, la primera misión con tripulación que aterrizó en la Luna. Imagínate eso. Total de barrios de Usaquén, 134. La conforman 9 UPZ, o sea, unidades de planeación zonal. Dentro de cada localidad hay unidades de planeación zonal. Las 9 son Paseo de los Libertadores, el Verbenal, la Uribe, el barrio San Cristóbal Norte, el barrio Toberín, barrio Los Cedros, Usaquén, Country Club y Santa Bárbara. Son las 9, digamos, subbarrios que hay dentro de la localidad. Tiene una extensión de 6.531.32 hectáreas, con una población de 579.447 habitantes. Esos son datos del 2022. Vamos con la número 1 y sus diferentes localidades. La conforman 9 unidades de planeamiento zonal. Son Paseo de los Libertadores. Cada una que te nombre, ahí aparecen los barrios que la integran: San Cristóbal Norte, Verbinal, Toberín, Usaquén, Los Cedros, Country Club, Santa Bárbara. En cada uno de ellos vas a encontrar, si vives allí, tu barrio. Entonces dice, yo estoy en la UPZ de Santa Bárbara, entonces yo debo ser al Multicentro, Navarra, o en la de Toberín, entonces estoy en Toberín, en Babilonia, en Los Dardanelos. Ahí está cada una de las unidades de planeamiento zonal de Usaquén. Veamos imágenes de la localidad. Aquí hay una panorámica de la cantidad de barrios que conforman Usaquén. Aquí tenemos su iglesia, aquí es tren turístico, bienvenidos, aquí hay una salida del tren. Acá puedes observar esta mariposita que se ve allá, lo más hermosa.
Antes estaba como estaba antes el barrio y luego como con las casitas se formó como un gran mural formando una mariposa. Es una atracción en esta localidad, La Mariposa, que es un barrio allá. Y acá la plaza principal de Usaquén. O sea, la plaza no tanto como plaza que conocemos, sino el centro, ¿no? Localidad número 2, Chapinero. ¿A qué se debe su nombre? El señor Antón Ero Cepeda, quien era de Cádiz, España, se dedicaba a la elaboración de zuecos o chapines. Es una especie de calzado de madera y de correas que se atan al pie. Él desarrolló su fabricación y venta, y debido a ello lo fueron apodando el Chapinero. Fundación: en 1885 se adoptó el nombre de Chapinero, mediante un acuerdo del 17 de diciembre. Dato histórico: Chapinero es considerado más que el norte, el centro de la nueva metrópoli. Es llamada la Suiza bogotana por la prosperidad de su funcionamiento y su diversidad de expresiones. En junio del 2006, el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, declaró parte de la localidad como la zona gay de Bogotá. A pesar del desacuerdo de muchos, se dio un paso importante en la integración de esta comunidad de Bogotá, al ser esta localidad la de mayor densidad de habitantes homosexuales. En la localidad tiene sede el Centro Comunitario para la Comunidad LGBT, único en América Latina. ¿Qué actividades se desarrollan? La zona se ha consolidado como un lugar de gran variedad, en donde encontramos oficinas, universidades, clínicas, parques, vivienda y comercio. Algunos de los lugares más reconocidos son la Plaza de Lourdes, la Plaza de los Hippies, la Universidad de La Salle y la Universidad Piloto de Colombia. Total de barrios, son 50. La conforman 5 UPZs: El Refugio, San Isidro, Patios, Pardo Rubio, Chicó, Lago, Chapinero, Centro. Tiene una extensión de 3.801 hectáreas. Su población es de 176.471 habitantes, con dato del 2022. Ahí está la localidad 2 y vamos a ver sus 5 UPZs. El Refugio, San Isidro, Pardo Rubio, Chicó Lago, Chapinero Centro. Allí en esta zona hay también una principal actividad de música alrededor de los grupos de mariachis y ahora se han, digamos, anexado diferentes géneros musicales. Se concentran allí en la playa Mariachi o calle 57. Centros comerciales como el Centro Andino. Está el convento de Santo Domingo de Guzmán, esta estructura muy hermosa. Allí está la imagen, zonas verdes de recreación, la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, Museo Casa Grau. Localidad número 3, Santa Fe. Datos básicos. ¿Dónde se ubica ella? Observa acá en el mapa. Aquí está ubicada esta localidad. Se llama Santa Fe en honor a una ciudad de Granada, en España. Su fundación fue en 1538. Datico histórico: Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538 bajo el nombre de Santa Fe. De hecho, fue el primer asentamiento militar en la sabana de Bogotá. ¿Qué actividades se desarrollan allí en esta localidad? Esta localidad hace parte del centro tradicional de Bogotá. Allí encontramos el Centro Internacional, la Avenida Jiménez, zona altamente comercial. Hay universidades como la del Rosario. Está San Victorino, que también es una zona muy comercial desde la época de la colonia. Hay iglesias como la de San Diego, la de Nuestra Señora de las Nieves, la de San Francisco, la de la Veracruz, la Orden Tercera, entre otras. Santa Fe de Bogotá es conocida por su rica historia, arquitectura colonial, escena cultural activa y población diversa. Es el hogar de numerosos museos, galerías de arte, teatros y locales de música. En total tiene 38 barrios y la conforman 5 UPZs, que son Lourdes, Las Nieves, Sagrado Corazón, Las Cruces y La Macarena. Tiene una extensión de 45.17 kilómetros.
de cuadrados. Tiene una población de 107.630 habitantes. Esos son. Estas son las unidades de las UPZ de Santa Fe, o sea, los barrios en donde vas a encontrar que hay 5 UPZ y ellas son la UPZ del Sagrado Corazón, ahí puedes ver si de pronto está tu barrio, la UPZ de la Macarena, la UPZ de las Nieves, la UPZ de Lourdes, la UPZ de las Cruces. Imágenes de esta localidad: tenemos la Plaza de Toros de Santa María y el Planetario de Bogotá. Tenemos el Parque de los Periodistas. Esta cúpula es muy conocida a nivel del Parque de los Periodistas. Tenemos también el Parque de la Independencia, que fue construido más o menos hacia 1910. Otras imágenes de la localidad: panorámica de la localidad, el Museo del Oro, Iglesia de San Francisco, la Biblioteca Virgilio Barco, el Palacio de San Carlos, la Torre Colpatria, Monserrate, Teatro Colón, la Iglesia de San Francisco, la Veracruz y la Iglesia de la Orden Tercera está por este sector. Tenemos el Capitolio Nacional, tenemos la Casa del Florero en la esquina de la Calle Real, tenemos el Museo Nacional, entre otros lugares muy importantes y destacados de esta localidad. Localidad número 4, San Cristóbal. Daticos básicos. ¿A qué se debe su nombre? Una versión dice que la localidad debe su nombre a la deidad de Cristóbal de Licia, que fue un mártir romano ejecutado durante el reinado de un emperador llamado Decio. Otra teoría dice que su nombre se debe al surgimiento de asentamientos humanos antiguos cercanos a la hacienda San Cristóbal. La fundación aparece más o menos hacia 1890 a 1905, que aparece el primer asentamiento suburbano, que fue llamado desde entonces San Cristóbal. Dático histórico: dicen los historiadores que históricamente el barrio San Cristóbal se remonta a la época precolombina de la Sabana de Bogotá. Entre 1890 a 1905 su escenario principal es el valle del río Fucha. En este lugar se desarrollaron prácticas culturales agrícolas para los pobladores, mediante molinos de trigo y de maíz, que en la posteridad dieron origen a grandes haciendas como La Milagrosa, La Fiscala, La María, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes y Molinos de Chiguaza. ¿A qué se dedicará? ¿Qué actividades tendrá San Cristóbal, la localidad? Al fundarse haciendas importantes, alrededor surgieron oficios artesanales e industriales como una forma de ganarse la vida. Dentro de las prácticas cotidianas que se desarrollaron encontramos la elaboración de pólvora, naipes y loza en la extracción de los chircales y las fábricas de ladrillo. Allí se configuraron asentamientos artesanales. Tiene un total de 206 barrios. Observa acá el mapa de la localidad. Ahí está. Tenemos que la conforman 5 UPZ, que son San Blas, Sosiego, 20 de Julio, Los Libertadores y La Gloria. Tiene una extensión de 4.909 hectáreas, con una población de 107.630 habitantes. Veamos la localidad con sus diferentes UPZ. Entonces, si tú encuentras tu barrio y dices, está en San Blas, o está en el 20 de Julio, puede que mi barrio esté en el Sosiego, en La Gloria, allí están. Y aquí tenemos algunas imágenes de esta localidad. Aquí hay una parte de su parte principal de entrada. Aquí tenemos a la iglesia del 20 de Julio. Vamos a ver imágenes más cercanas. Seguimos con Los Libertadores. Planta de tratamiento de aguas de Vitelma. Esta ya no se usa, ya no está usada. Panorámica de la localidad. El Museo del Vidrio está allí en San Cristóbal. Ya vimos la iglesia del 20 de Julio. Seguimos con la parroquia de San Cristóbal, obsérvala. El cable de San Cristóbal, que estará en construcción, ese todavía no está. Este es el barrio Villa Javier, que fue declarado como protección patrimonial para evitar la demolición en Bogotá. Allí es ya la alcaldía de San Cristóbal. El Parque La Victoria, que está allí en San Cristóbal. Esta es una de las inversiones que ha hecho la Bogotá en cuanto a infraestructura de parques recreativos
amenos, bonitos, en donde los chicos puedan disfrutar. Localidad número 5, Usme. Veamos dónde está en el mapita. Observe el colorcito, allá en color fucsia. Bueno, datos básicos. ¿Por qué se llamará así? Se llama Usme porque Usme proviene de una mujer muisca llamada Usminia. En cuanto a su fundación, el pueblo de Usme fue fundado hacia 1650 como San Pedro de Usme, convirtiéndose en centro de una zona rural. Hacia 1911 se convierte en municipio con el nombre de Usme. Datico histórico. Entre 1972, mediante el Acuerdo 26, se incorporó el municipio de Usme a Bogotá, pasando a convertirse en localidad y por ende a pertenecer al mapa de la ciudad de Bogotá con la expedición del Acuerdo 2 de 1992. La localidad es administrada por el alcalde local y la junta administradora local. ¿Qué actividades se desarrollan en Usme? La mayoría de los habitantes se dedica principalmente a la agricultura y en minoría la ganadería, distribuyendo productos como la papa, la cebolla, el cilantro, las fresas, arveja y curúa. Pero también está desarrollando la actividad comercial, el ecoturismo y la recreación. La conforman 7 UPZs a la localidad de Usme. Son ellas: La Flora, Danubio, Gran Yomasa, Comuneros, Alfonso López, Parque Entre Nubes, Ciudad Usme. Tiene una extensión de 21.506 hectáreas y una población de 400.580 habitantes, datos del 22. Y esta localidad tiene un total de 220 barrios. Veámoslos, a ver dónde están esos barrios, a ver si encuentras tu barrio en esta localidad. En La Flora, Danubio, Gran Yomasa, observa esa gran cantidad de barrios que hay en Yomasa. Comuneros también tiene bastantes. Alfonso López, Parque Entre Nubes, Ciudad Usme. Y tenemos la primera iglesia allí como imagen de esta localidad. Pero también tenemos más. Panorámica de Usme, observa. Y hay bastantes conjuntos residenciales. Iglesia en el Parque Central, que ya vimos es la más antigua. El hermoso paisaje rural. Hospital de la localidad, que es muy moderno, están como estrenando. Y aquí el Parque Arqueológico y Patrimonio Cultural de Usme. Localidad número 6, Tunjuelito. Veamos a qué se debe su nombre. Se cree que su nombre proviene del diminutivo Tunjo, figura antropomorfa del grupo Chibcha elaborada en oro. Es una figura humana. Fundación. Se cree que Tunjuelito fue incorporado a Bogotá al ser separado administrativamente de Usme en 1954. Dático histórico. Tunjuelito era parte de los territorios habitados por los muiscas, quienes construyeron las primeras vías de comunicación de estos territorios, hoy en día usados como avenidas. Por ejemplo, camino a Osa, hoy es la autopista sur, el camino a Usme, hoy es la avenida Caracas, y el camino a Tunjuelo, hoy carrera 16B, que comunica a los barrios Tunjuelito y Meisen. ¿Qué actividades se desarrollan en esta localidad? Se encuentran actividades como la industrias como la de Colmotores, que es de ensamblaje de vehículos, pero que anunció su cierre el pasado 27 de abril, después de trabajar durante 70 años de actividad. Hay industrias del curtido y preparado de cueros, hay comercios mayoristas y minoristas y hay servicios públicos y de transporte. La conforman 2 UPZs, el barrio Venecia y el de Tunjuelito. Esta localidad tiene una extensión de 10.79 kilómetros cuadrados, con una población de 225.511 habitantes. Y en total de barrios, esta localidad la conforman 52. Observa la localidad acá en el mapita. Veamos imágenes de la localidad de Tunjuelito. Ahí están las 2 UPZs. Venecia, así que si encuentras tu barrio, estás en la localidad de Venecia. Estás en la UPZ de Venecia, que pertenece a la localidad de Tunjuelito. Y el barrio propiamente de Tunjuelito. Ahí están las 2 UPZs. Miremos imágenes. Esta es una imagen de el barrio Venecia. Pero hay otras.
Hay el Centro Felicidad, que está en el Parque El Tunal, y allá hay clases de natación, pintura y danza. Este es muy actual, muy reciente esta construcción, esta infraestructura tan hermosa. Tenemos que en esta localidad fue visitada por el Papa Pablo VI. Estuvo en el barrio de Venecia en 1968 y entró a una casita, ahí como la ven, allá a dirigirse al pueblo. Tenemos la quebrada de Chiguaza. Y este barrio ha tenido, bueno, tuvo unos grandes problemas. Esta es una fotomemoria de las inundaciones de la zona de Tunjuelito. Se metía el agua por todos lados cuando se crecía el río Tunjuelito. Localidad número 7, Bosa. Daticos básicos. ¿A qué se debe su nombre? Su nombre, que proviene del lenguaje indígena, está representado por el jeroglífico de una nariz con las fosas abiertas, que significa, según los chipchas, comillas, el segundo día de la semana, o comillas, cercado para guardar y defender las mieses, cierro comillas. Las mieses es en esta época el maíz, ¿no? Fundación. La localidad fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Dático histórico. En el parque principal que hoy existe allá, se vivió a principios de 1538 uno de los capítulos más dramáticos de su historia, de la historia de los muiscas. El Zipa, Zaguipa o Saquezazipa fue ahorcado allí por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando los indígenas a su cargo fracasaron en llenar un cuarto vacío con oro que éste les pedía por el rescate de Zaguipa. Al mismo tiempo, allí también fueron ahorcados Cusinimpaba y Cusinimegua, herederos del trono Tisquesusa, quien había sido asesinado en 1537 en Facatativá por los soldados de don Gonzalo Jiménez de Quesada. De esta manera, el conquistador le puso fin al linaje de los Zipas. Bosa fue anexada a Bogotá en 1954. ¿Qué actividades se realizan en la localidad de Bosa? Es una zona que durante la época indígena y colonia, en el siglo XIX, se desarrollaba en torno a la agricultura, la ganadería y la caza. Actualmente tiene un desarrollo comercial activo con grandes centros comerciales y mucha actividad comercial informal. En cuanto a sus barrios, observa el mapita, aquí está en la esquina Bosa, la totalidad de barrios que tiene son 280 barrios y la conforman 5 UPZs: El Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur. Tiene una extensión de 2.466 hectáreas con una población de 726.293 habitantes. Veamos las UPZs. El Apogeo, que pues el principal ahí que se conoce del Apogeo es los Jardines del Apogeo, que es un cementerio. Tenemos la UPZ del Porvenir, tenemos la Bosa Central. Recuerda que si allí encuentras tu barrio, tú estás en Bosa Central de la localidad de Bosa. Tenemos la otra localidad, tenemos la localidad de Bosa Occidental, que allí están sus barrios, la Bosa de Tintal, la localidad de Tintal Sur, que ahí tiene sus barrios. Veamos imágenes. Panorámica de Bosa, densamente poblado. Barrio El Regalo de Bosa, que según eso es el barrio más limpio de Latinoamérica, imagínate. Tenemos centros comerciales, las inundaciones pues nunca faltan. Aquí está un bosque urbano muy hermoso. Aquí tenemos el Parque de la Esperanza. Vamos con la localidad número 8, Kennedy. Aquí la tienes, enseguida de Bosa. Veamos por qué se llama Kennedy. Con el asesinato del presidente Kennedy, John F. Kennedy, recuerdas, allá en 1963, los pobladores del ya popular barrio, que se llamaba antes Techo, decidieron llamar a la localidad Ciudad Kennedy. El Consejo de Bogotá ratificó dicho nombre para esa localidad en 1967. Se cree que su fundación fue en 1967. Datico histórico: en 1961 se emprendió la urbanización por medio del Instituto de Crédito Territorial y gracias a los créditos de la Alianza para el Progreso, que fue un programa del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien realizó una visita a Bogotá en diciembre de ese año. Hasta 1963 se llamó así, Ciudad Techo, pero el nombre fue cambiado por Ciudad Kennedy en honor al asesinado presidente.
Ahí está el presidente poniendo la primera piedra. El presidente de los Estados Unidos, imagínate, vino hasta acá a poner esa primera piedra. Actividades. En Kennedy la actividad económica se desarrolla alrededor del comercio, industria, servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, también transporte, almacenamiento y comunicaciones, hoteles y restaurantes. En total tiene Kennedy 525 barrios. Conforman a Kennedy las 12 UPZs, 12. Tenemos a las Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timisa, Tintal, Norte, Corabastos, Gran Bretaña, Patio Bonito, Calandaima, Las Margaritas y Bavaria. Tiene una extensión de 3.855.45 hectáreas. Una población de 1.230.539 habitantes para datos del 2022. Observa entonces las UPZs de Kennedy, Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timisa, Patio Bonito, Tintal Norte, Bavaria, Las Margaritas, Calandaima, Gran Bretaña, Corabastos. Recuerda que en Corabastos está la principal, la principal, digamos, plaza de mercado, donde llegan productos de todo el país para abastecer a Bogotá. Veamos imágenes. Allá hay un monumento que se llama la diosa del agua, pero pues ahí se ve bonito, pero está muy rayado, muy feito. Tenemos el Parque Timisa, el estadio de techo donde se juega fútbol del torneo nacional. Está una panorámica de Kennedy. Tenemos acá la imagen del presidente John F. Kennedy con su señora esposa ahí al fondo, cuando colocó la primera piedra, digamos, fundando este barrio. Este es el Parque de Banderas. Localidad número 9, Fontibón. Daticos básicos, observa el mapita donde es que estamos hablando. Fontibón. Bueno, en Fontibón veamos por qué se llama Fontibón. El nombre original fue dado por el cacique Intiba, que significa capitán poderoso. Posteriormente se pasó a llamar Ontibón con H, luego Ontibón sin H, y terminó llamándose Fontibón. La fundación fue fundada esta localidad por el oidor don Francisco de Anuncibay el 19 de mayo de 1594. Datico histórico. Inmigrantes de diferentes países europeos a mediados del siglo XX se residenciaron en Fontibón y montaron negocios como panaderías, La Palma, era una pastelería danesa, reposterías como la Toledo, que era de don Fernando de origen español, quien comenzó vendiendo churros en el Parque Central, cerca a la actual catedral. Unas charcuterías como la de la Italia, por inmigrantes italianos. Profesores de origen yugoslavo, con el profesor Katish del Colegio de los Andes. Durante la década de 1920, la compañía de telegrafía inalámbrica Marconi instaló sus antenas en terrenos de Fontibón. ¿Y a qué se dedica la localidad? Allí se ubican fábricas embotelladoras, factorías de empaques, constructoras de carrocerías, laboratorios y diversos tipos de comercio. Allí se ubica también la zona franca, un área donde las empresas realizan y desarrollan actividades de bienes y servicios. Tiene en la localidad 89 barrios y la conforman 8 UPZs: Fontibón Centro, San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre Occidental, Granjas de Techo, Modelia, Capillanía, Aeropuerto El Dorado. Tiene una extensión de 33.032 kilómetros cuadrados, con una población de 424.038 habitantes. Veamos las UPZs. Tenemos la de Fontibón Centro, Zona Franca, San Pablo, Granjas de Techo, Aeropuerto, Modelia, Capellanía, Ciudad Salitre. Imágenes. Aquí está la panorámica de la zona. Aquí está la Catedral de Fontibón, que se llama Santiago Apóstol. Tenemos la zona franca. Allí está el Aeropuerto El Dorado.
internacional, ¿no? Bueno. Localidad número 10. Estamos hablando de Engativá. ¿Por qué este nombre? Su nombre se asocia a los vocablos muiscas engua, tiva, como importancia que le daban al lugar los indígenas donde vivían, a la tierra, a su fertilidad y hermosura. Los relatos refieren a que el vocablo engue se asocia a lo ameno y tiva a señor, llevando a afirmar que el nombre original era Ingateba, como el señor de lo ameno o de lo sabroso. Pero otras versiones sostienen que la expresión significa más bien puerta del sol, que es una connotación que permanece hasta hoy y con la cual suele identificarse a la localidad. Veamos su fundación. Su primer encomendero fue Diego Romero Aguilar, a quien fueron entregados los indígenas cuando finalmente fueron derrotados producto de la fundación del poblado el 22 de mayo de 1537. Veamos un datico histórico de la localidad. Los procesos de dominación en la colonia sometieron mediante la encomienda a los pobladores indígenas. En 1863 Engativá se eleva como parroquia, dando la estocada final en la época republicana. Entre 1856 y 1858 elimina el concepto de propiedad comunitaria de la tierra, o sea, la tierra ya no era a los indígenas, que fue muy característico del resguardo indígena, para ser distribuida y repartida de forma individual. Engativá fue anexado a Bogotá en 1954. Veamos qué actividades se desarrollan en Engativá. La economía de la localidad de Engativá en su mayoría corresponde a servicios de comercio, seguida en menor medida por la industria y la construcción. Las ferias, el barrio concentra la mayor cantidad de empresas de la localidad. Se encuentran grandes centros comerciales, el eje vial que conduce al aeropuerto del Dorado, entre otros. La localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y la conforman 9 UPZs: Las Ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia, Bolivia, Garcés Navas, Engativá, Jardín Botánico y Álamos. Tiene una extensión de 3.606.4 hectáreas y una población de 878.430 habitantes. Veamos las UPZs. Esta es la de Santa Cecilia, los barrios que la conforman: los barrios de Las Ferias, los del Minuto de Dios, los de Bolivia, los del Garcés Navas, Boyacá Real, los barrios en Álamos, los del Jardín Botánico y la Engativá propiamente dicha. En imágenes, aquí está el Jardín Botánico, el Parque de la Florida, que está en esta jurisdicción, la Plaza Fundacional de Engativá, que es el Puepayán, donde era el centro del pueblo. Tenemos allí un gran hospital de primer nivel, el Hospital de Engativá, el árbol de eucalipto que está en el Parque Central de Engativá. Este árbol de eucalipto es muy fortachis, es una reliquia ecológica. Localidad número 11, Suba. ¿Por qué se llamará Suba? El nombre de Suba viene de la lengua muisca Suba, que significa mi cara, mi rostro, mi flor. Esta expresión Suba fue adoptada por los indígenas muiscas en honor de la diosa Mae Pachue y del Siqua, cacique, quien tenía jerarquía de saque. Veamos su fundación. Se habla ya de esta localidad hacia 1550. Los territorios del tranquilo pueblo de Suba son otorgados a Antonio Díaz Cardoso y a Hernán Venegas Castillo. Datico histórico: hacia 1954, por ordenanza 7 del 15 de diciembre, Suba se constituyó en un municipio anexo a la capital de la República. Pero hay un datico ecológico: posee una inmensa riqueza ecológica ambiental en su cerro norte, sur, la Conejera y el bosque maleza de Suba, en sus dos ríos que la atraviesan, Bogotá y Juan Amarillo, en las humedales de Tibabuyes, Córdoba, la Conejera, Guaymaral y Torca, la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen, con el bosque silvestre y fauna endémica, con especies como las tinguas de pico rojo y de pico amarillo, así como con importantes poblaciones migratorias procedentes de los hemisferios norte y sur. ¿A qué actividades se dedica la localidad de Suba? La localidad tiene actualmente un crecimiento habitacional y comercial acelerado, por lo que se ha constituido en un polo de desarrollo en el marco del Distrito Capital. La totalidad de barrios que conforman a la localidad son de 1.162 barrios.
y la conforman 12 UPZ, o sea, 12 grandes barrios que agrupan a otros. La Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alhambra, Casablanca, Suba, Niza, La Floresta, Suba, Suba el Rincón, Tibabuyes y una UPR, Chorrillos. Esta es no una zonal, sino rural de Chorrillos. Tiene una extensión de 10.056 hectáreas, con una población de 1.348.372 habitantes, datos del 2022. Veamos las UPZs para saber en qué barrio está el mío. Casablanca, perdón, este es Casablanca Suba, Britalia, Guaymaral, La Academia, La Alhambra, La Floresta, El Prado, Niza, San José de Bavaria, Tibabuyes, y allí tenemos una imagen del Mirador de los Nevados, que según eso desde este lugar se alcanzan a ver el Parque de los Nevados allá en la zona cafetera. Continuamos con otras UPZ como El Rincón y Suba. La idea es que puedes localizar en estas UPZs en dónde queda su barrio, ¿cierto? Para que uno sepa, yo estoy en tal UPZ y esa es la UPZ, allá está mi barrio tal. Veamos imágenes de Suba. Panorámica de Suba, totalmente densamente poblado. La plaza de iglesia fundacional de Suba, la primera. Tenemos el humedal Juan Amarillo y la Conejera, hermoso rincón de fauna y flora. Localidad número 12, Barrios Unidos. ¿A qué se debe su nombre? El nombre de Barrios Unidos nació durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, quien gobernó en 2 periodos presidenciales, de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. Por eso su fundación está entre 1934 y 1938. Veamos un datico histórico de Barrios Unidos. La zona fue asiento de grandes haciendas, dentro de las que se menciona la del expresidente Miguel Abadía Méndez. La finca San León de los hermanos cristianos, donde hoy están los Alcázares y la Quinta Mutis, perteneciente a la comunidad religiosa de los dominicos, a la que pertenecía don José Celestino Mutis. Y también está la hacienda El Salitre, de propiedad de José Joaquín Vargas. ¿Qué actividades se desarrollan en Barrios Unidos? En la actualidad la localidad se distingue por ser un importante centro de comercio y servicios. Sobresale la actividad industrial de pequeña y mediano alcance en diversas áreas como la elaboración de muebles, litografías, almacenes de compra y venta de repuestos para automóviles y almacenes de calzado. En total la localidad la conforman 44 barrios. La conforman 4 UPZ, o sea 4 grandes cabezas de barrios, que son Los Andes, 12 de octubre, Alcázares, y una de carácter dotacional, que es el Parque El Salitre. Tiene una extensión de 11.92 kilómetros cuadrados y una población, según datos del 2023, de 153.342 habitantes. Veamos la zona. Allá, como puedes ver, ahí está la zona de ubicación, ¿no? Acá está el barrio. Están bien en la cabecita del... Entonces tenemos Los Andes, 12 de octubre, Los Alcázares, Parque El Salitre. Les recuerdo, tú miras, bueno, soy de la localidad de los Barrios Unidos, estaré en Los Andes, en Los Alcázares o en el 12 de octubre, donde estará mi barrio. Y los puedes consultar acá. Aquí ves una panorámica del sector. Y acá hay otras. Este es un distrito de arte, el centro acuático, la iglesia de San Pedro Nolasco, una hermosa iglesia, el barrio 12 de octubre, el Parque de los Niños y Niñas, se llama así. Esos son Barrios Unidos. Localidad número 13, Teusaquillo. El nombre, ¿por qué se llamará Teusaquillo? Se cree que su nombre proviene de Teusacá, en castellano, que era un villorrio ubicado alrededor de una residencia de recreo del Zipa, al lado y lado de la quebrada de San Bruno, afluente del río San Francisco, a la altura de la actual carrera segunda con calle 13, y donde se ubica la plaza del Chorro de Quevedo. La fundación, hacia 1920, se crea el barrio cuando se inició la construcción de un amplio proyecto urbanístico destinado a la clase alta del país.
se decidió darle también el nombre de Teusaquillo. Datos históricos de esta zona. Fue el lugar escogido por Gonzalo Jiménez de Quesada después de la conquista española para fundar la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza, el 6 de agosto de 1538, en el sitio donde se encuentra ahora la plazoleta del Chorro de Quevedo. Otros daticos, entre 1930 y 1961 la zona de Teusaquillo vivió un periodo de expansión con la aparición de diversas obras. Por ejemplo, se construyó el hipódromo de la 53. Eso fue hacia 1930, entre 1930 y 1934. Se construyó la ciudad universitaria, o sea, lo que hoy es la Universidad Nacional, 1937 a 1945. En esta zona se construyó y reconstruyó el estadio Nemesio Camacho el Campín. Eso fue hacia 1938 a 1951. Y en esta zona también está la construcción y ampliación del Parque Simón Bolívar, 1966 a 1998. Actividades de la localidad de Teusaquillo. De las 10.000 empresas que existen en Teusaquillo, más de 5.700 empresas se dedican a las cadenas productivas de alimentos, construcción e ingeniería civil, salud, industrias textiles, de confección y de papel, así como la de artes gráficas. La localidad la componen 33 barrios y la conforman 6 UPZs así: Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes, Ciudad Salitre Oriental. ¿Cuál es la extensión de Teusaquillo? Tiene 1.419.3 hectáreas y tiene una población de 167.657 habitantes. Veamos la localidad. Allá está. Y están las UPZs, Galerías y sus respectivos barrios: Teusaquillo, La Esmeralda, Quinta Paredes, Ciudad Salitre, Parque Simón Bolívar. Aquí tenemos, en esta zona encontramos la biblioteca Virgilio Barco. Es muy nueva, es muy hermosa y lo invitamos a que la visite. Tenemos el Movistar Arena, una zona de conciertos que trae lo mejor a nivel nacional e internacional en artistas y presentaciones. Tenemos el Parque El Salitre, barrio de la localidad. Observe su infraestructura, digamos, construcciones con ese tipo de tejado antiguo. La parroquia Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresita, en el barrio Santa Teresita. Y barrio de la localidad, el Nuevo Teusaquillo. Recuerda que lo habían hecho para gente de clase alta. Bueno, hay algunas casas de este tipo. Localidad número 14, Los Mártires. ¿A qué se debe el nombre de Los Mártires? Allí se ubica la Plaza de los Mártires y se le denominaba así porque allí fueron fusilados Francisco José de Caldas, Mercedes Ábrego de Reyes, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres, que fueron mártires que lucharon contra el gobierno español, recuerdas, hacia 1810, con la independencia de 1810, la revolución de 1810. La fundación de la localidad está hacia 1992, se constituyó la localidad número 14 como Los Mártires. Datos históricos. Número 1. Hacia 1851 el arquitecto Tomás Red de Dinamarca levantó el monumento a los mártires y lo terminó en 1880 y colocó una placa en latín que decía Dulce et decorum et pro patria mori. En otros términos, es dulce y decoroso morir por la patria. Número 2. En 1836 se inaugura el Cementerio Central, lugar donde eran enterrados los presidentes de Colombia, los escritores, los conquistadores. Número 3. Allí existieron 3 grandes plazas que eran la despensa para Bogotá: la Plaza España, la Plaza Peraza, la Plaza Matallana. Número 4. Hacia 1902 se construye la Iglesia del Voto Nacional durante el gobierno de José Manuel Marroquín. Número 5. Hacia 1904 se construye el Hospital San José. Número 6. Hasta hace poco se veía una placa en una de las facultades de la Universidad Nacional, ahí como en la esquina de la Jiménez. La Facultad de Medicina estaba siendo utilizada ahora como centro de reclutamiento del ejército, pero en estos días ya la están remodelando
para convertirla en un centro cultural, algo así como el nuevo Bronx, pero cultural. Número 7. Hacia 1910 se monta la fábrica de cemento Samper. Número 8. Se construyó en esta localidad el Centro de Memoria y Paz y Reconciliación, que está ubicado en el antiguo Globo B del Cementerio Central. ¿Qué actividades se desarrollan en los mártires? La vivienda es uno de los principales usos que se dan en la localidad, pero hay también, y en aumento, bodegas de almacenamiento variado. También se desarrolla la actividad comercial y parqueaderos. La conforman dos UPZs, Santa Isabel y La Sabana. Tiene una extensión de 6,51 hectáreas, con una población, datos del 2022, de 99.792 habitantes. La localidad tiene en total 23 barrios que la conforman. Aquí tenemos el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, que es un colegio, su arquitectura de estilo gótico. Ahí se ve la fachada afuera y por dentro cómo se ve la iglesia. Tenemos allá la localidad de los mártires y tenemos las UPZ, Santa Isabel, La Sabana, y aquí tenemos, como te mostraba en la diapositiva anterior, aparece el tren. Bueno, esta era la estación de La Sabana de donde salían esos trenes, pero hoy en día ya no funciona allí la salida de trenes porque todavía hay unos vagones del tren. Ahora ahí es una escuela de artes y oficios. Acá tenemos la iglesia del Voto Nacional. Este es el primer edificio que existió en Colombia. Tenía 7 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pisos. En la parte izquierda lo ves como estaba un poquito deteriorado y ahorita está en remodelación. Tenemos el Parque Tercer Milenio, el Cementerio Central, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que te decía está en la esquinita ahí como de la Jiménez, el Museo del Ser Humano, la Plaza de Palo Quemado también queda por allí, el antiguo Bronx, la parte que fue, digamos, un poquito maluca de la zona, y hay muchos centros comerciales. En cuanto al Museo del Ser Humano, allí es como que se muestra todo, es un museo donde se ve desde que el feto, los huesos, cómo es el corazón, todo eso lo muestran allí. Es muy bonito de ir a ver. Localidad número 15, Antonio Nariño. Su nombre es en memoria del prócer de la independencia, don Antonio Nariño, quien vivió en esta zona. En cuanto a su fundación, ya hacia 1700 empieza a configurarse esta localidad, debido a que allí, como habíamos dicho, nació y vivió Antonio Nariño. Hacia 1972 surgen algunas alcaldías menores y entre ellas esta, la de Antonio Nariño. Dato histórico. El barrio Restrepo hace parte de esta localidad y es famoso por la elaboración de calzado. Uno de los momentos de mayor auge del calzado en el barrio Restrepo fue hacia la década de los 60, con la consolidación de almacenes de calzado y otros talleres o fábricas localizados en las calles aledañas al parque principal, en donde se reunían pequeños artesanos que llevaban sus productos a comercializar. Se caracterizó por un buen tiempo por el calzado en cuero. Hoy se sigue produciendo, pero el auge de materiales sintéticos ha mostrado que los comerciantes han dado espacio a este tipo de calzado o zapatillas en material sintético. ¿Qué actividades se desarrollan en la localidad de Antonio Nariño? La localidad presenta gran actividad comercial. Entre estas actividades se encuentran talleres de mecánica, talleres de pintura automotriz, marmolerías, industria de madera, tintorerías, fábrica de baterías, restaurantes, tipografías, litografías, estación de servicio, fábricas de artículos de caucho, fábricas de pinturas, fábricas de calzado, fábricas de espumas, de carrocerías. También hay lavanderías de ropa en seco. Y tenemos textiles en el barrio Policarpa Salabarrieta. Esta gran actividad económica, si bien es cierto que desarrollada la localidad, es asimismo una actividad que conlleva a un alto riesgo de emisión de contaminantes. Y agreguémosle a ello que en esta localidad se cuenta con el Cementerio del Sur. La conforman a la localidad dos UPZs, Ciudad Jardín y el barrio Restrepo.
En cuanto a su extensión, tiene 4.99 kilómetros cuadrados, una población de 109.277 habitantes y el total de barrios de esta localidad son 19 barrios. Veamos imágenes de esta localidad. Allá tienen, esta es la UPZ Ciudad Jardín. Estos son los barrios que conforman la UPZ del Restrepo y tenemos las imágenes del calzado, de la fábrica de calzado y de la iglesia principal. Hay cultura de todo terreno, se llama este parque que queda en La Fragua. Por allí lo atraviesa el río Fucha a la localidad. Allí están las grandes fábricas de calzado, la iglesia de San Antonio de Padua, grandes zonas verdes. Localidad número 16, Puente Aranda. Obsérvala acá en la imagen. Acá tenemos la imagen de ella, mírenla acá. Puente Aranda. Veamos entonces a qué se debe su nombre. Su nombre proviene de un hacendado que tenía allí terrenos el señor Jorge Aranda. La zona era muy pantanosa, cenagosa. Allí se cruzaban dos ríos, el río Chinúa y el San Agustín. Pero permanecía esto siempre inundado, el sector era bastante inundado. Y esto era hacia 1573. Decidieron entonces que debían construir un puente pequeño para atravesar el cruce de los dos ríos y poder tener salida por este sector hacia el río Magdalena. El puente se construyó, se mejoró su construcción e infraestructura y ya se podía salir de la sabana de Bogotá y conectarse con Honda para salir al puerto del río Magdalena. Honda quedó comunicándose con Fontibón y fue una salida y polo de desarrollo de comercio hacia la costa atlántica. Hoy es la famosa calle 13 o avenida Centenario. ¿Cuándo fue fundado? En 1573, el barrio Puente Aranda. Datico histórico. Cuenta la historia que en esta hacienda de don Jorge Aranda acamparon Simón Bolívar y las tropas libertadoras hacia 1814. Después de la independencia y durante finales del siglo XIX e inicios del XX, el sector permaneció siempre en una parte predilecta para la ubicación de las haciendas de los bogotanos, aunque poco urbanizada y conservando amplias zonas verdes y agrícolas. La localidad es atravesada por la línea sur del ferrocarril de la Sabana, que fue inaugurada en 1898, que llegó hasta el Salto del Tequendama y que fue parte clave de ese proceso de crecimiento y desarrollo. Pero hoy no queda vestigios de esa línea férrea. En esta localidad se encuentran grandes, infraestructura y centros muy conocidos como el Cantón Occidental Francisco José de Caldas. Está la cárcel Modelo, el Club Militar de Oficiales, la URI de Puente Aranda. ¿Qué actividades se desarrollan en Puente Aranda? Allí se desarrollan industrias de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, industria de gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias. Y hay mucha actividad comercial como la de San Andresito de la 38. Puente Aranda está conformada por 55 barrios, la localidad. Y la conforman 5 UPZs. Está Ciudad Montes, Musú, San Rafael, Zona Industrial, Puente Aranda. Tiene una extensión de 17 kilómetros cuadrados, con una población de datos del 2022 de 255.123 habitantes. La localidad en fotos y en UPZs: Musú, Zona Industrial, Ciudad Montes, San Rafael, Puente Aranda. Si algún barrio de estos es donde vives, mira a qué UPZ corresponde. Y veamos las imágenes. Panorámica de Puente Aranda. Parques del barrio Jazmín. Artísticas urbanos embellecen esta localidad. La Casa Museo Antonio Nariño en Ciudad Montes. Glorieta de tercer nivel de Puente Aranda en la calle Sexta. Localidad número 17, La Candelaria. Su nombre es en honor a la iglesia de la Candelaria. Así también se llamó el barrio, el cual empieza como a conformarse hacia 1960. Pero su fundación fue una localidad fundada hacia el 6 de agosto de 1538. Datos históricos.
En esta localidad Gonzalo Jiménez de Quesada la fundó el 6 de agosto de 1538 y se levantó allí la primera iglesia. Esa era ya Bogotá. En abril de 1539 se funda la Plaza de Bolívar, dándose origen a la Plaza Mayor, y en uno de sus costados se levantaría la parroquia de San Pedro, que con el tiempo daría paso a la Basílica Primada de Colombia. También fue el escenario del Día de la Independencia, el 20 de julio de 1810 y del 9 de abril de 1948. Hacia 1970 se creó la Corporación de la Candelaria para rescatar el patrimonio histórico de los barrios de la Catedral, la Concordia y la Candelaria. ¿Qué actividades se desarrollan en la Candelaria? La Candelaria se desarrolla como un sector económico de servicios, por ejemplo, comercio al por menor, alojamiento, servicio de comidas, bebidas, actividades creativas, artísticas, de entretenimiento, actividades culturales. La localidad de la Candelaria la conforman 9 barrios y en cuanto a UPZ solo hay una, la de la Candelaria, con una extensión de 183.89 hectáreas y con una población de 18.143 habitantes. Allá está esa chiquitina, si la pudieron observar, acá. Allí la ves, la Candelaria. Veamos la única UPZ que la conforman y los barrios que están dentro de esta localidad. Imágenes. Allí vas a encontrar en la Candelaria el Teatro Colón, la panorámica de la Candelaria, como se ve desde arriba de este sector, calles de la Candelaria, si ves el modelo de las casas de la época. Aquí tenemos el Museo de Bogotá, la Plaza de Bolívar. Nombre oficial de la catedral, ¿no? Basílica Metropolitana de Bogotá, Catedral Primada de Colombia. Está en una esquinita allá de la Casa del Florero. San Victorino, antes y después. Observa que antes era como un reguero de comercio, digamos, ¿cómo sería esto? Locales de comercio, pero en tejas de cine y todo eso. Hoy en día es un gran parque, digamos, una gran zona abierta con esta escultura que es la mariposa. Localidad número 18, Rafael Uribe Uribe. ¿A qué se debe su nombre? Se le da el nombre a la localidad en honor al general liberal Rafael Uribe Uribe, quien era un abogado que nació en Antioquia y quien estuvo en la Guerra de los 1000 días. Fue asesinado aquí en Bogotá en 1914. La fundación de la localidad. Empieza a formarse la localidad en los años 1920 con los barrios como Santa Lucía, Olaya, Libertador, Bravo Páez, Marco Fidel Suárez, San Jorge. Veamos datos históricos de esta localidad. En 1965, allá en la calle 27 Sur, en la avenida Caracas, en el sector de San José, se presentó un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un bandolero que se llamaba Carlos Efraín González Telles, bandolero conservador que inicialmente perteneció a un grupo armado llamado Los Pájaros y que asesinó a muchas personas, en especial de tendencia liberal. Este bandolero murió en enfrentamientos en esa fecha. El 29 de octubre del 2004, en el barrio Quiroga, sufrió un ataque con una bomba que explotó, dejando 2 muertos y 2 heridos, y se cree que el ataque iba destinado a los buses de Transmilenio que circulaban por allí. El ataque terrorista dejó daños menores alrededor. ¿Qué actividades encontramos en la localidad de Rafael Uribe Uribe? La actividad económica de la localidad se desarrolla alrededor del sector de servicios, mercados de alimentos, panaderías, autoservicios, salón de belleza, óptica, ferreterías, papelerías, vivienda, servicios bancarios, entre otros. A Rafael Uribe Uribe, la localidad la conforman 114 barrios y sus EPZ son 5: San José, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay.
La localidad tiene una extensión de 13.441 kilómetros cuadrados. En cuanto a población del 2022, se dice que habían 386.696 habitantes. Veamos las UPZ, el Diana Turbay, los barrios que la conforman, la UPZ del Marco Fidel Suárez, la UPZ del Quiroga, la UPZ de San José y la de Marruecos. Veamos el barrio en imágenes, en la localidad. Panorámica de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Aquí hay un monumento que se llama la Piedra del Amor. Esta es una zona de recreación. Les recordaba que el distrito ha invertido en mucha infraestructura, en especial para los parques de recreación, que sean un poco más o menos para los niños en especial. Aquí hay un barrio de la localidad, observen, que va subiendo allá con estos colores. El mirador de la parroquia de la Resurrección. Y hay un lugar que se llama el Pozo de las Lavanderas. Bueno, es un poquito actualmente poco usado, pero se usa de todas formas. Localidad número 19, Ciudad Bolívar. ¿A qué se debe su nombre? A la localidad 19 se debe su nombre a Simón Bolívar, al libertador Simón Bolívar, quien llegó a aquella zona para quedarse por siempre y posar sobre lo que hoy es el conocido como la Casona de Bolívar, ubicada en el barrio Jerusalén. Allí viviría con Manuelita Sáenz su amor eterno y dejarían imágenes de valor y de lucha. ¿Cuándo fue fundado? Inicia el poblamiento de este sector hacia 1940 al parcelarse grandes haciendas que existían allí. Pero hacia 1950 ya aparecen barrios subnormales, o sea que no tienen servicios de agua, luz, nada de eso, como Meis en San Francisco, México, Lucero Bajo, Ismael Perdomo. Y en 1980 se expanden los barrios hacia la parte alta, o sea, casi a los cerros, con barrios como las Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón, Juan Pablo II. Muchos de estos barrios hoy en día pues ya están legalizados. A nivel de datos históricos, en 1983, con el Acuerdo 11 del Consejo de Bogotá y bajo la alcaldía de Augusto Ramírez Ocampo, se definió el Plan Ciudad Bolívar como una forma de orientar el crecimiento de la ciudad. En septiembre de 1993 se convocó a un paro cívico de Ciudad Bolívar que buscaba la atención del gobierno en la solución de la problemática social, desde la legalización de los predios, la falta de colegio, la falta de centros de salud, de vías, en fin. El paro duró 13 horas y los manifestantes bloquearon la autopista Sur, la avenida Boyacá, la gran avenida Gaitán Cortés y muchas de las peticiones pues fueron atendidas y se vio la intervención del gobierno. Otro datico es que allí queda el relleno sanitario Doña Juana, que empezó a funcionar en 1988 en el Mochuelo, una zona rural. Pero el 17 de septiembre de 1997 se derrumbó el relleno por el mal manejo de los lixiviados y gases. La basura y los lixiviados fueron a caer al río Tunjuelito en más de 1 millón de toneladas. Recuerda que los lixiviados es el líquido que sueltan todo lo que uno echa en la bolsita de verduras, de todo eso que uno va pelando y eso va soltando unos líquidos que, mejor dicho. Este derrumbe del Doña Juana causó aparición de moscas, zancudos, ratones, cucarachas que infestaron a 7 veredas aledañas y a 900 barrios de Usme y Ciudad Bolívar, además de causar enfermedades crónicas como respiratorias y roncheras anómalas en la piel. ¿A qué se dedican los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar? Económicamente la localidad gira en torno a la actividad comercial. Desarrollan un sector primario en extracción de arcillas, extracción de materiales de construcción y usos agrícolas en el Parque Minero Industrial Mochuelo, que es una zona rural. Se está desarrollando también una agricultura urbana con más de 240 huertas. Tiene un total de barrios la localidad de 115 barrios y la conforman 8 UPZ. Mochuelo, Monteblanco, Arborizadora, San Francisco, El Lucero, El Tesoro, Ismael Perdomo, Jerusalén y 3 corregimientos con sus veredas. La extensión de la localidad es de 13.000 hectáreas y una población en el 2023 de 850.000 habitantes. Allí tenemos a
Ciudad Bolívar. Allí están las UPZs, el Mochuelo, Monte Blanco, Arbolizadora, los barrios que conforman el Ismael Perdomo, los barrios que conforman el Lucero, los de San Francisco, los del Tesoro. Miremosla en imágenes. Bueno, aquí tenemos todavía porque son cuantas: Jerusalén, el corregimiento, los barrios de los corregimientos de las tres veredas. Aquí hay un monumento allí que está en Arbolizadora Alta que se llama el Puente del Indio. Panorámica de la localidad. Allí está cómo es Ciudad Bolívar y lo densamente poblada que es. Quiva Baja, una iglesia en esta zona. Transmicable, allí está la estación del Tunal. La Casona de Bolívar, hoy es la Casa de la Justicia. Allí vivió, se cree, ¿no?, que vivió Simón Bolívar. El Árbol de la Vida, allí es como una romería a este sector. En Semana Santa es muy visitada. Localidad número 20, Sumapaz. Su nombre se llama Sumapaz por una hacienda fundada en esta zona que se integró bajo el nombre de Hacienda Sumapaz, la cual se extendía desde la aldea de Nazaret, en Usme, lo que hoy es Usme, hasta el Alto de Oceras, en el límite con el departamento del Meta. Veamos la fundación. Ya en la época de la conquista se tienen noticias de la región del Sumapaz. Hacia 1536 y 1794 se consolidó la hacienda Sumapaz, una de las más grandes del altiplano cundiboyacense, que empezó a extenderse desde la aldea de Nazaret, en Usme hoy, hasta el Alto de Oceras, en el límite con el departamento del Meta. Veamos unos datos históricos. A finales de los años 1870 y comienzos de 1925, la zona empieza a activar el sector económico con cultivos de café, cultivos de quina, ganadería, producción de papa, explotación forestal, cultivo de pastos para el ganado vacuno y caballar. La colonización que generó la zona llevó a conflictos agrarios por la tenencia de la tierra entre arrendatarios, colonos y latifundistas. Estos conflictos en la zona llevaron a guerra que involucraron posiciones políticas entre liberales, conservadores y comunistas. Acuerdos para implementar planes de desarrollo con enfoque territorial han sido difíciles porque los gobiernos de turno creen que se puede convertir la zona en un emporio del terrorismo, eso dijo Iván Duque, o repúblicas independientes, decía la ministra Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, debido a que allí se han instalado la guerrilla de la FARC y el EPL. La localidad del Sumapaz fue creada mediante el Acuerdo 9 de 1986. En 1988, Jaime Garzón fue nombrado alcalde menor del Sumapaz. Este líder fue asesinado en Bogotá en 1999 debido a sus indirectas hacia la clase dirigente del país. Ha sido una zona muy conflictiva por las tierras, la repartición de las tierras. ¿Qué actividad se desarrolla en la localidad de Sumapaz? La principal actividad económica de la localidad es el sector primario, la agricultura y explotación minera de canteras, explotación de piedra para la construcción. En la zona se cultiva papa, trigo, aguacate. En ganadería hay cría de ganado vacuno para la explotación de sus derivados, leche, yogures y quesos. La conforman dos UPR, o sea, unidades de planeación rural, porque como esta zona es un poco todavía rural, están la del Río Blanco y la del Río Sumapaz, la UPR del Río Blanco y la del Río Sumapaz. Tiene una extensión de 78.095 hectáreas, con una población de 3.275 habitantes. Total de centros poblados, hay 5 y 25 veredas. Allí en esta zona predominan los frailejones. Miremos las localidades rurales de Río Blanco, y ahí están las veredas, y eso hace parte de Bogotá, y la del Río Sumapaz. Veamos imágenes: cultivo de la papa, allí todos colaboran hasta el niño. La alcaldía, el poblado de la localidad, Laguna Los Tunjos, allá en Sumapaz.
y Frailejones junto con la laguna del Sumapaz. Tenemos aquí la webgrafía, de donde se tomó toda la información. La puedes consultar, todas las localidades. Esta ha sido toda la webgrafía. Antes terminamos con una panorámica de Bogotá, Distrito Capital. Espero que sea de utilidad y nos vemos en la próxima.